Bueno, muy bien, estamos aquí muy contentos porque nos acompaña en la mesa de viejos vinagres. Te consideramos uno más. Por supuesto, sobre todo por lo de vinagre. Lo de viejo me molesta un poco más. Pero Bueno, vinagre, cómo no. Estamos es un con honor. Oscar Muiño, periodista, abogado y autor del libro Alfonsín, mitos y verdades del padre de la democracia. Así que es un gusto para nosotros tenerte aquí. Además, sos miembro del Club Político Argentino, que de alguna manera inspira nuestras actividades. Así que es. Un gusto que estés por aquí. Orgulloso miembro del Club Político y orgulloso de estar con ustedes. Bueno, muy bien. ¿Por qué un libro sobre Alfonsín? Me parece que la Argentina... El problema de los radicales es que dejaron de escribir en 1956. Cuando se rompió el radicalismo entre los que se fueron con Balbín y se fueron con Frondizi, los que se fueron con Frondizi eran todos los que escribían. y todos los que se fueron con Balbín eran los que hablaban. Es claro. Entonces el radicalismo se convirtió en una fuerza que políticamente era una fuerza muy relevante, porque era 1 de cada 4, de cada 5 argentinos, digamos. Pero sin embargo no tenía creación literaria, teórica, ni historiográfica, ni de ninguna otra naturaleza. Lo cual son 50 años mucho. Sin escribir. Es interesante. Prácticamente. Y me parece que Alfonsín es una figura, es la primera figura del radicalismo, para llamarlo nuevo de alguna manera, que es el primer tipo que dice, bueno, al peronismo se le puede ganar. Pero que además dice a los militares hay que echarlos movilizando a la gente en la calle, cosa que a los radicales no les gustaba mucho. Y bueno, esa convergencia de ideas que arranca, yo te diría, en los años 70, va a producirse durante 10 años. No hay un acto espontáneo como creen algunos periodistas, comunicadores, algunos incluso cientistas políticos, que dicen, no, estalló. No estalló nada, digamos. El tipo empezó a militar, empezó a tener una idea sobre el mundo en el año 37 o 38, y llegó al poder 40 años después. ¿Cuándo lo conociste, Alfonsín? Alfonsín lo conocí en algún momento difuso entre 1971 y 1972. O sea, en tiempos en los cuales no había una actividad política. Estaba prohibida la política, proscripta la política, pero igual los periodistas hacíamos política. Nosotros creíamos, yo era muy joven, y nosotros creíamos que era una dictadura feroz. Después aprendimos lo que era una dictadura feroz, ¿no es cierto? Éramos arrogantes, como casi toda juventud, y un poco más. Ahí estás haciendo una distinción interesante. Hay muchos libros sobre los 70 escritos. Muchísimos libros sobre los 70, sobre dos vertientes, diría yo. Mucho peronismo. Y mucho periodismo. Y mucha izquierda. Claro. Pero nada de radicalismo. Bien. ¿Cómo calificás ahora? Por ejemplo, estoy leyendo un libro donde está equiparada la dictadura de Onganía, Livingston y Lanusse con la dictadura de Videla, Viola y Galtieri, ¿no? Es decir, el libro... Un disparate, digamos. Bien, ¿cuál es tu opinión? Lanusse fue, digamos, el gobernante militar más democrático que haya existido en la Argentina. Nosotros decíamos que era un dictador feroz, etcétera, pero visto en el largo plazo, es el jefe del antiperonismo militar más fervoroso, que lo trae a Perón, finalmente. Digamos, le prohíbe ser presidente, lo cual no le termina de prohibir, y lo trae a Perón, rompe las barreras ideológicas, se niega, como nos enteramos por un libro de un tipo que estuvo en el libro oficial, o semioficial, si querés, de la CIA, donde un yanqui recuerda que le pidieron a Lanusse, el jefe de la CIA, derrocar a Allende, y él dice, ustedes ya tienen su Vietnam, no me metan a mí en el mío. Un acto de una generosidad extraordinaria. Pero para nosotros era un dictador. Por supuesto, era un demócrata, visto en la historia argentina larga, de los más grandes además. Lo cuenta Bonazo también en otro libro. Sí. Oscar, leí el libro. Y... Lo siento mucho y te agradezco al mismo tiempo. No. Me quedé con algo. Siempre tomo nota de lo que leo. A vos, una de las personas que entrevistas en el libro, Aldo Neri, te dice que Alfonsín se va transformando en estadista desde el ejercicio del poder. Y Becerra dice lo mismo. Y Nosiglia dice como que él ve un salto grande en el 82, y en realidad casi todos los que están marcan que hay un salto de Alfonsín. Digamos, rompen, tanto Aldo Neri como Becerra, con la idea de que Alfonsín es un estadista que llega al poder, sino que se hace estadista desde el ejercicio del poder. Sí, y en realidad hay una discusión sobre si se hace desde el ejercicio del poder
o cuando empieza a entrever cómo es el mundo, cosa que ocurre fin de los 70, principios de los 80, ¿no? Me parece que casi todo el mundo es coincidente en eso, que ahí se le produce un clic. En los años 60 o 70, Alfonsín era un hombre bien intencionado, pero que tenía el déficit general de los dirigentes radicales, que eran personas muy de cabotaje. Sir Balbín se enorgullecía de no haber salido nunca del país. En eso Alfonsín tiene la... Perdóname, Luis, pero... ¿tiene la ventaja de haberse cruzado con Caputo? No. No. Yo creo que no es Caputo el hombre. Por supuesto Caputo dice que sí, pero en mi opinión franca, yo creo que Caputo otorgó pensamiento, entregó una forma académica francesa de ver las cosas, pero me parece que Alfonsín fue Alfonsín porque él vio la política, en un momento de su vida entendió la política. Un momento que yo calculo que es más cuando él escribe, por ejemplo, La cuestión argentina, que es un libro que tuvo un impacto enorme, como todo libro son cargas de profundidad, que tal, donde él dice, él salda una discusión interna del radicalismo, él dice, al peronismo lo combatimos los radicales más por sus virtudes que por sus defectos. O por lo menos, muchos radicales combatieron al peronismo llevados por la prédica oligárquica que veía mal el doble aguinaldo y las medidas sociales en general, y no por los defectos reales del peronismo, básicamente el tema de los medios de comunicación y cierto autoritarismo, ¿no? Decime, Oscar, vos hiciste referencia a que él conforma su pensamiento inicial en el 38 y que luego, digamos, consolida un nuevo pensamiento, una renovación de su pensamiento en la década del 70, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no podés decir en pocas palabras cuál era ese tránsito? Esos principios del 38 y esos nuevos principios del 70 y pico? Buenísimo. Él es un chico, pero es un chico que le interesa la política, en una casa que se habla de política, cuando estalla la Guerra Civil Española. Y cuando estalla la Guerra Civil Española, él toma una decisión sobre quiénes son los buenos y los malos. Que en el mundo hay buenos y malos, y que los buenos para Alfonsín son los republicanos españoles. Esa coalición de liberales, republicanos, centristas, comunistas, anarquistas, socialdemócratas, socialistas, curas progre. Y del otro lado, los señoritos, los falangistas, los fascistas, la iglesia más reaccionaria. Y esa marcación de división se consolida con la inmediata Segunda Guerra Mundial, donde es la coalición antifascista de un conservador como Churchill, un socialdemócrata, Avant la Page, si vos querés, como Roosevelt, y el líder del movimiento comunista, que era Stalin. Y en el 38 que la Argentina y la provincia de Buenos Aires tenía un gobernador, que era Manuel Fresco, sí, que se autotitulaba fascista y que sin embargo era casi un Roosevelt en términos claro, bueno, ¿no? Es decir, esa gran mezcla que se da entre las dos guerras. Es que el fascismo en realidad es una cosa que la izquierda argentina estudia mal y poco. Sí. El fascismo tiene un contenido social muy superior al liberalismo. Es decir, que en todos los movimientos... Hitler tenía 9 transatlánticos dedicados exclusivamente al turismo obrero. Eso no lo convertía en un representante social. Sí. Entonces, pero para seguir con lo de Luis... La segunda parte. Entonces, él se empieza a hacer... Ahí él fija los buenos y los malos. Ahora que es una segunda parte, ¿hacemos las noticias y seguimos? Comprendido. La casa está en orden. De ayer, sí, pero también de hoy y de mañana. Noticias en la 1110. A las 4 de la tarde, 31 minutos, la temperatura 22 grados, 4 décimas, humedad 74%. Mauricio Macri dijo que no le cree ni una sola palabra al gobierno sobre los objetivos de la ley de medios. El jefe de gobierno porteño preguntó si debía creer en un gobierno que monopoliza la publicidad de las transmisiones de fútbol para hacer propaganda y para difamar a los opositores. Martín Sabatella dijo que la AFCA evalúa los planes de adecuación presentados por 10 grupos. Agregó que la obligación del directorio es cumplir a rajatabla lo que dice la ley con la misma vara para todos. Internacionales.
Estados Unidos, Israel y otros 11 países perdieron su derecho de voto en la UNESCO. Recordamos que Estados Unidos e Israel cesaron su contribución financiera tras la admisión de Palestina como miembro de la ONU. Datos del tiempo. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados, 4 décimas, humedad 74%. Locución Julieta Chaneton. Noticias 11:10. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. La 11:10. La radio que no chilla ni escupe, porque habla como vos. Eduardo Lázari nos invita a una visita guiada por el debate y la reflexión. Viejos Vinagres. Un sábado con otro sabor. En la 11:10. Bueno, Oscar nos explicaba la primer parte, su matriz inicial en la década del 30. Y ahora nos estaba por explicar su visión, la visión de Alfonsín, sus convicciones en la década del 70. Sí, pero no se puede uno saltear el 50. ¿Por qué? Porque en el 50 se produce un episodio novedoso en Francia. Una Francia que venía derrotada de la guerra, muy mal económicamente, con problemas de prestigio, estaba perdiendo su imperio. Pero sin embargo se establece la Cuarta República, que es hecha a imagen y semejanza de Pierre Mendès France. ¿Quién era Pierre Mendès France? El jefe indiscutido del Partido Radical francés, el último gran jefe del Partido Radical francés, en una serie de gobiernos, de gabinetes muy débiles, con un ejecutivo cambiante, pero durante todos esos años 50, Mendès France es el que marca la tendencia política francesa. Cuando hablamos de radicales franceses, hablamos de radicales argentinos, ¿es parecido? Muy parecido. Muy parecido. Y además es el privilegio casi hegemónico de la política por encima de la economía y de otras cosas. Es decir, la Cuarta República Francesa es una república débil en lo político, de un país que fue muy grande y que está en su peor momento, que ha sido vencido malamente en la guerra, pero que sin embargo hay un hombre que aún hoy es recordado en Francia como un intelectual de nota, un jefe partidario grande, grosso, un tipo valeroso, un modelo ético, que no termina de armar esto, pero a Alfonsín lo va a ver siempre a Mendès France como su verdadero modelo desde el punto de vista de la política. Oscar, y luego el 70. Me falta el final. No quiere llegar, ¿eh? No, yo sigo. Eso es hasta los 50, ¿no es cierto? Ese es el Alfonsín que se forma de chico entre los buenos y los malos, es decir, una coalición antifascista, como la de la República Española primero, como la de los aliados en la Segunda Guerra. Luego, una visión de cómo hacer política interna, tomada de Pierre Mendès France. Y finalmente, el gran maestro de Alfonsín, que es Ricardo Balbín. Ricardo Balbín es el hombre que lo va llevando a lo largo de toda esta época a Alfonsín. ¿Por qué lo lleva a Alfonsín? Porque en la Argentina del primer Perón, donde el peronismo arrasaba en todas las provincias, era como Asterix y Obelix, ¿viste la aldea gala? El Imperio Romano ocupa toda la Galia. ¿Toda? No. Hay una aldea que resiste, la de Obelix. Bueno, la aldea que resistía era Chascomús. En Chascomús los radicales ganaron todas las elecciones hasta el 55. En el 55 perdieron, pero ya el tipo casi no pudo asumir porque vino el golpe. Es decir, que Alfonsín es hijo de un radicalismo muy vigoroso, que le puede ganar al peronismo, que le sabe ganar, que le suele ganar, que le gana siempre. Entonces, Balbín, que era el jefe de ese radicalismo de la provincia de Buenos Aires, ve que hay un tipo que es joven, que además es un tipo valioso y que además gana. Entonces lo toma bajo su ala y lo va haciendo. Cuando el Partido Radical se rompe, casi toda la generación joven, que es la generación de Alfonsín, se va con Frondizi. Lo que decíamos antes, los que sabían leer y escribir, en casi todos se van con... Los intelectuales se van con Frondizi. Y Alfonsín es uno de los pocos... que sabían ejecutar también. Bueno, se demostró ahí, porque hasta ese momento nadie había ejecutado. En realidad vos sabés que los dos gobiernos fueron eficaces desde el punto de vista de la gestión, tanto el de Frondizi como el de Ilia. Creo que son dos gobiernos que si vos lo medís
son gobiernos de eficacia administrativa. Pero lo que te quiero decir es que Alfonsín ahí se convierte en un figurón, es el vicepresidente del bloque de diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires, de la legislatura entre 1958 y 1962. De hecho es el presidente, porque el presidente era una figura de segundo orden, había una división ahí, como tienen siempre los radicales, viste, una interna, en un lugar presidían los balvinistas y vicepresidían los larraldistas, de Larralde, que era el otro gran jefe de la provincia, y entonces en diputados era al revés, y Alfonsín ahí coincide con Idelert Tonelli, que era el segundo jefe del bloque de la UCRI, del partido de Frondizi, y ahí establecen una amistad que va a seguir toda su vida. Ese Alfonsín, protegido por Balbín, llega a diputado nacional en el 63, se convierte en vicepresidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo, que era el bloque del oficialismo en el gobierno de Ilia. Desde ahí, Balbín lo catapulta a la presidencia del Comité Provincia y venía pintando para candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Era uno de los 2 o 3 candidatos, de los 2 candidatos firmes, cuando el golpe del 66 lo interrumpe. Es decir, que él está estaría en la línea contraria a Larralde. No, en la línea de Balbín, no era contrario, eran coincidentes, pero era la división de poderes internos. Y Alfonsín ahí, sigue toda la matriz balvinista, gran crítica a Frondizi, como fue tradicional, pero yo creo que su gran salto lo hace cuando él se encuentra con la coordinadora, que es lo que me preguntaba Luis. Porque él con qué se encuentra. Él es miembro de un partido anticuado, un partido que sobre todo desde las formas, un partido donde los tipos se vestían con poncho y chambergo, es decir, se vestían como en el año 38 y era el año 68, habían pasado 30 años, era anacrónico. Y gran cantidad de la prensa y de muchos pensadores modernizadores, los economistas y los militares, decían, bueno, estos radicales son antiguos. Como son antiguos en vestirse, sus ideas son antiguas. Y también aprovechan eso también para el proceso de desestabilización política y del golpe. Cuando se produce el golpe, esto para cerrar, al poco tiempo se crea la coordinadora, y esa coordinadora, que se crea en 1968, va a converger con Alfonsín. Le da a Alfonsín la modernidad, el cambio, la capacidad de maniobra para pelear en la calle y la idea de un frente único antimilitar en la calle junto con los sindicatos que habían volteado a Ilia, pero junto con los sindicatos, junto con el peronismo, contra la dictadura militar. Y Alfonsín se suma con entusiasmo a esa corriente. Para el no radical, la coordinadora es un invento del 83. Es interesante. La coordinadora se disolvió en el 83. Pero era la gente de Agitación y Lucha. Anteriormente. Pero Agitación y Lucha se caía. Agitación y Lucha tenía dirigentes, los radicales, había jóvenes radicales. Se iban al peronismo. Bueno, pero más globalmente, era la juventud radical. Era la juventud radical. Era gente más joven que Alfonsín. Claro, más joven que Alfonsín, los verdaderamente jóvenes, tipo de 18 a 22 a 25 años, que eran los que venían con militancia universitaria, que habían leído a Marx, cosa que los radicales no habían hecho nunca, que habían leído a Mao, cosa que los radicales no habían hecho nunca. Que habían leído, digamos. Yo me encontraba con ellos en la universidad militando. Claro. El peronismo y corrientes afines eran el 99%, ellos eran el 1%. En realidad al principio no fue así, al principio el peronismo era el 1%. Y hasta que yo creo que la carta de Perón, cuando muere el Che Guevara, le conquista al peronismo la juventud más bien social cristiana, porque en realidad el primer peronismo en la universidad no tenía nada, la trató como territorio enemigo y la universidad le reexplicó de la misma manera. Ya a la hora del Cordobazo, ya había muerto ya el peronismo era más fuerte. Pero no era así. No era el peronismo, eran las corrientes nacionales, del estudiantado, que criticaban al conflicto reformismo-humanismo, y donde estaba el integralismo cordobés, el Frente Estudiantil Nacional y esa corriente de ese tipo. Sí, pero el que ganó... ¿Por qué no lo dejamos a Damián hacer una pregunta moderna? Porque, a ver, vos decís que los radicales que se van con Frondizi son los que sabían leer y escribir. Sí, es una exageración. Son los intelectuales. Sí. ¿Alfonsín es el que vuelve a traer a los intelectuales al radicalismo? Sí, sin duda, porque les da un lugar en la campaña, porque además los intelectuales convergen hacia Alfonsín. El Grupo Esmeralda. No, pero mucho antes, en el proceso se hace
van desde actores, directores de teatro, escritores, filósofos, Kovadlov, qué sé yo, que no tenía nada que ver con la política, se arrima. ¿Por qué el extraordinario fracaso del alfonsinismo en el terreno económico? No es fácil hacer una hiperinflación, es dificilísimo. ¿A qué se debe? Yo no lo llamaría fracaso extraordinario, tampoco lo llama así Sanguinetti, que es el Para presidente llegar uruguayo. a la hiperinflación son muy pocas las que hubo en el mundo. Tenés que hacer mucho mérito. Bueno, también tenés que tener una condición como la del 83, con una deuda externa espantosamente alta. Nunca se le reconoce. Vos sabés que ahí hay un error importante y que tiene que ver con la habilidad peronista de siempre ubicar la historia según su beneficio, que es que siempre se habla de que el peor momento de la historia fue el 2001, cosa que no es verdad. Es decir, las condiciones objetivas con las que asume Alfonsín en el 83 son las del peor momento en que un gobierno se hizo cargo de la Argentina, claro, y eso no se Pero reconoce. Luis es un peronista típico y entonces lo marca así. Pero Vamos a plantearlo en radical. ¿Por Sí. qué el extraordinario éxito, Alfonsín, con la hiperinflación? No, que tampoco es con la así. hiperinflación. Yo creo que vos llegás a qué un se gobierno. debe esta gestión económica? Nosotros pensábamos, todos, vos también, Luis, en el 83. ¿Alfonsín pensó que ganaba en el 83? Sí, era el único. ¿Y Al por- principio, después ahora, sí, ¿por todos. qué tuvo que arrancar gobernando con el gabinete de Ilia? La mitad del gabinete era el de Ilia y la otra mitad era más moderno. Pero- La mitad más moderna era porque se había muerto una mitad del gabinete de Ilia. Es decir, él si no hubiera tenido la totalidad del gabinete de Ilia. Ah, ¿Entendés? bueno, bien. Sí, Bueno, sí. sos el primer Se había radical. muerto Zavala Ortiz, por Sí, eso claro. estuvo Caputo. Se había muerto el ministro de Salud Pública, Ah, Uña pero- Tibia. Estaba viejito, mejor dicho, Sí, no se había sí, muerto, pero estaba viejito y por eso Neri. Pero después estaban todos los demás cumpliendo las funciones parecidas. Bueno, pero Ah, contestame por qué, bien. por qué el éxito digamos, No es un éxito. irremediable A ver, éxito Alfonsín, económico. cuando se produce el proceso electoral, yo me acuerdo, y vos también te acordás, que todos pensábamos que el que ganaba iba a tener una situación muy mala. Perdón, este es de los debates en los que tendríamos que pedirle transmitir en duplex con el canal de la ciudad, porque las expresiones son muy buenas. No, pero de verdad yo digo, pero a ver, todos pensábamos que el tema militar, la herencia militar más tremenda era la de los muertos, desaparecidos, la sangre. Nunca hay nada peor que la sangre. En la depresión nacional por la derrota militar en Malvinas. Me permitime porque en el 83 en realidad es cierto que el tema desaparecidos apareció con toda la sangre fresca, pero también en el 83 había conciencia todavía de lo que había sido el desastre del terrorismo desde fuera del Estado, el terrorismo de izquierda. Y el terrorismo del peronismo del 74-75. Claro. Y eso, digamos, después desaparece del relato, pero, por ejemplo, muy poca gente recuerda que Alfonsín, es decir, la justicia en los tiempos de Alfonsín, llevó a la cárcel a Firmenich. Claro. Es decir, no fue vamos contra las juntas, que es lo que siempre se reivindica, sino vamos contra la violencia de los Sí, 70. ese era el mensaje central y hubo un acto de gran generosidad para con el peronismo, porque una de las discusiones, yo más o menos lo pongo en el libro, o más o menos no lo pongo, una de las discusiones que hubo en el gobierno de Alfonsín es, como vos decís bien, la violencia empezó en el año 73-74, cuando el peronismo salda su interna a balazos. Entonces, y hay actos de terrorismo de Estado, de la AAA, de grupos del movimiento obrero, de grupos sueltos, de grupos de la policía, digamos, de grupos instalados desde el Estado. Sí. Entonces, una discusión era, ¿qué se va a estudiar? Porque ¿qué le convenía al radicalismo? Le convenía echarle la culpa también al peronismo que había hecho terrorismo de Estado. Pero si le echaba la culpa al peronismo del terrorismo de Estado, el armado de un sistema político era muy difícil. ¿Cómo ibas a hacer que el segundo partido, en ese momento, que era un partido muy numeroso, que venía a sacar el 40%, también estaba mezclado del lado de los militares? Era también arrimar al peronismo a los militares. Entonces Alfonsín eligió por la consolidación democrática y dijo, bueno, el terror de Estado que vamos a investigar es nada más que el de los militares, Ahora, el del eso que 24 vos de marzo decís- en adelante. Ahora vos fijate interesante que salimos del tema, no puede hablar un radical No, sobre después el sí. éxito económico de... No, yo de- pues... No, pero yo pero soy yo lo estoy heterodoxo. desviando. el éxito Pero ahí vos económico decís de algo. la hiperinflación. Ahora, hay un hecho importante que es, vos lo planteás como generosidad, yo te lo planteo como ingenuidad,
el radicalismo se sigue parando frente al peronismo y el peronismo le gana de mano. Por ejemplo, en ese caso yo creo, la ley de medios... No, es decir, eso es ahora, si querés hablamos de ahora. Pero digo, a lo largo de la historia... En general es así. El radicalismo es como que tiene el miedo de decir... No, pero en este caso no fue. Alfonsín era uno de los pocos tipos que no le tenía miedo al peronismo. En realidad lo que él dice es, un sistema de partidos necesita de los dos partidos mayoritarios que habían sumado el 92% de los electores. Entonces, vos no podés sacar a un partido y quedar con otro solo. Entonces, yo repito, 83, vos llegás, situación de sangre, deuda de sangre, problema de deuda externa gravísimo, problema de que tus productos valen más barato de lo que nunca costaron, y que la deuda además llegó a tasas de interés que lo que había hecho la dictadura era endeudarse enormemente, no solo al Estado central, sino también a las empresas que eran todas públicas, digamos, YPF, etcétera, se habían endeudado en dólares. Tenías un pago excepcional y decís, bueno, ¿cómo vas a...? Lo que vos vendías no valía nada, no había soja, la soja no existía en ese momento, y los precios del maíz y del trigo eran los más baratos del centenario. Los números no te cerraban por ningún lado, entonces vos tenías una condición realmente negativa. Tampoco había conciencia en el mundo sobre que este tema de la deuda era un tema que podía explotar ni pasar todo lo que le siguió pasando a otros países. Contestale a Luis. Alfonsín, además, como agravante, como yo te dije lo de Méndez France, porque Méndez France le daba poca bola a la economía. Alfonsín también. No entendía de economía y le daba poca bola. Al primer economista que llama, que era Grispum, era un hombre que venía con las ideas de CEPAL, que funcionaban en una época de mejores condiciones objetivas, de mejores términos del intercambio, como lo que tenía la CEPAL y mostraba la CEPAL en los años 60. En los años 80 los términos del intercambio entre Argentina y el resto del mundo habían empeorado enormemente y no había mucho margen para seguir. Heredabas también una situación inflacionaria que a lo largo de los últimos 7 años, básicamente desde el 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, estaba en 3 dígitos. Alfonsín hereda una inflación de 400%. Que recién puede enfrentar bien con Zurruy, que forma uno de los grandes equipos económicos que ha tenido la Argentina. Digamos, Zurruy, Canitro, Frenkel, muchos de ellos venían del peronismo, Frenkel y Machinea, por ejemplo. Y Labaña, sin duda. Otros venían, no era radical Zurruy tampoco. Un hombre de la academia más bien cercano al peronismo, porque a él le parecía que el movimiento obrero tenía que tener un rol importante. Y yo creo que, ¿por qué fracasa, por qué se va deteriorando el plan económico y el país, digamos, y Alfonsín? Por eso Alfonsín pierde las elecciones del 87. Cuando Alfonsín pierde las elecciones, y además tiene la estabilidad económica que existía y se basaba en la fortaleza política del gobierno, sufre un golpe determinante con el levantamiento militar de 1987, Semana Santa de 1987, Rico, los Carapintada, todo eso. Como me dijo Rico en el libro, si nosotros no nos hubiéramos levantado, Alfonsín todavía estaría gobernando. Rico me lo dijo en este libro, sí, reportado especialmente. ¿En la economía no fue un golpe fatal a Zurruy la alianza con los gordos? No, el golpe fatal fue la idea militar. Los militares, una parte de la coalición alfonsinista creyó que Alfonsín había negociado. Justo tuviste un problema de precios en esa época económico. Alfonsín pierde la elección del 87 inesperadamente y ahí se acabó el gobierno. Vamos a un corte, hacemos la tanda y Damián empieza con la pregunta que está esperando hace 15 minutos. Después, Luis. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Buenos Aires te atrapa, Buenos Aires te delira, Buenos Aires te seduce, Buenos Aires te histeriquea, Buenos Aires te hace el aguante, Buenos Aires te explota en los oídos, Buenos Aires no descansa, Buenos Aires te vuela la peluca, Buenos Aires va a las chapas. Buenos Aires no te da respiro. La 1110. La porteñidad al palo.
¿Sabías que hay una nueva forma de inscribirse en las escuelas públicas de la ciudad? Del 4 al 22 de noviembre, ingresá a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar o llama al 147 y anotate. Más simple y más transparente significa que todos tengamos las mismas oportunidades. El futuro empieza en la escuela. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Se necesitan 20 dadores de sangre y plaquetas de cualquier grupo y factor para la paciente Dominga de Bella, madre de nuestra compañera de trabajo Daniela Peñalosa. Es para el día lunes 11 de noviembre en el servicio de hematología del Hospital Santoyani, Pilar 950, Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Deben presentarse con DNI, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber tenido ninguna enfermedad transmisible por sangre. Y es conveniente desayunar antes de donar, pero sin haber consumido lácteos. Desde ya, muchas gracias. Estás en el aire de la 1110. Estás escuchando Buenos Aires. Diego Reinhold, bienvenido acá con nosotros. Espero que termine, si empieza así, espero que por lo menos termine bien. Siento como que estoy haciendo una especie de Sex and the City teatral. Porque, claro, porque son... Parece que viene bien. Sábados, de 17 a 20. Pablo Gorlero. Yo vine al mundo a pasarla bien, ¿no? Así se escucha tu ciudad. La 1110. Tu ciudad, tu radio. Cuando se registran lluvias y tormentas, recordá seguir estas recomendaciones de Defensa Civil del gobierno porteño. Si estás en tu casa o lugar de trabajo y entró agua, cortá el suministro eléctrico. De no ser posible, mantenete alejado de cualquier elemento eléctrico que pueda entrar en contacto con el agua. No camines por calles anegadas. No toques columnas de alumbrado, cajas de luz o cables que estén en el piso. No circules con tu auto en zonas anegadas. Atendé a las indicaciones del personal de emergencias. Sintoniza AM 1110, Radio Ciudad, para estar informado. Frente a situaciones de riesgo, llama al 103. Frente a la emergencia, cuidar la vida es lo más importante. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Seguimos de la mano de Eduardo Lázari. Hasta las 17, la mesa está servida. Viejos Vinagres. En la 1110. He resuelto resignar el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Seguimos con Oscar Muiño. Oscar, pienso en dos medidas o dos propuestas del gobierno de Alfonsín. La ley de asociaciones profesionales, la ley Mucci, y el traslado de la capital a Viedma. ¿Cuál de esas dos medidas, o mejor dicho, cómo esas dos medidas hubieran modificado la Argentina de hoy? Si se puede hacer ese parangón. Bueno, la ley Mucci yo creo que lo que apuntaba era a democratizar el movimiento sindical. Y vos sabés que este martes, cuando yo presenté el libro formalmente, se produjo un hecho muy interesante. Primero, que no hubo nada más que radicales, hubo muchos peronistas, Corach, Eduardo Menem, Remes Lenikov, al final no pudo venir, pero estaba para estar. Vino Campolongo, que fue jefe de prensa de la campaña de Luder, montones de periodistas como Marito Baizán o Quique Moján, peronistas de siempre. Y vino el negro Moyano con media CGT. Con media CGT. Y pidió la palabra. Yo dije, pero no, qué sé yo. ¿Y qué dijo Moyano? Moyano dijo: nos equivocamos con Alfonsín. Nos equivocamos con Alfonsín, no lo entendimos Alfonsín, e hizo una reivindicación extraordinaria de Alfonsín. Hugo Moyano, que a quien nadie le va a negar peronismo. Entonces me parece que el movimiento obrero, que estaba muy deteriorado, se unificó. Alfonsín no tuvo, o el gobierno alfonsinista
no tuvo la fuerza para garantizar la votación con esos 2 senadores. Yo creo que fue imperdonable haber perdido los senadores de Neuquén en ese campo, y hubiera modificado. En cuanto al traslado de la capital, ya ahí es hacer la historia contrafáctica, ya no me atrevo a tanto, porque además el traslado nunca puede ser en un momento, ¿no? El traslado siempre es un proceso largo. Una afirmación y una pregunta rápida. La afirmación, esto para hablarlo entre nosotros, en el terreno económico hubo una terrible mala praxis por parte de la gestión de Alfonsín, y además, paradójicamente, es un esquema de mala praxis similar al actual. La pregunta, Alfonsín expresaba deseo, quería ser presidente, quería figurar en la historia argentina. Yo veo ese deseo en una cantidad de figuras que la veo en Macri, la veo en Scioli, la veo en Massa, y sin embargo de vuelta no la veo en el radicalismo. ¿Qué está pasando en el radicalismo de hoy a la hora de desear el poder para cambiar el país? Yo creo que ves mal, por lo menos no coincido con la mirada, digamos. Yo creo, en primer lugar, yo dedico bastante espacio a lo económico, hablando con gente que estaba con Alfonsín y con economistas que estaban contra Alfonsín, por supuesto, que si no, no tendría sentido. Y lo de mala praxis no lo dice ninguno, digamos. Todo el mundo habla de las condiciones negativas y de la política. En cuanto a que Alfonsín quería ser presidente, en un tema yo lo veo muy distinto a Macri o a cualquiera de los candidatos que hoy están en el candelero. Alfonsín tenía un proyecto de país. Una cosa es que Scioli quiere ser, digamos, no entendí yo para qué Scioli quería ser gobernador, porque no sé qué hizo en la provincia de Buenos Aires, no sé cuál es su proyecto para la provincia de Buenos Aires, no aparece nada como proyecto. Turismo. Pero no aparece, digamos, Alfonsín dibujó un país en el cual en algunos aspectos fue muy exitoso, consagrar la democracia, juzgar a las juntas, garantizar la libertad. Obviamente no tuvo éxito en el crecimiento económico, pero lo que me parece que está faltando, como escribió Fernández Díaz en La Nación hace este mismo año, está haciendo falta un Alfonsín, un tipo que tenga una idea de qué es lo que hay que hacer con la Argentina. Después te puede ir bien o mal, pero me parece que que el kirchnerismo es lo inverso. El kirchnerismo que ha propuesto a la Argentina, yo quiero gobernar para seguir tomando las decisiones. Y me parece que esto es un problema también para el peronismo. El radicalismo tiene otro problema, que es que ha perdido densidad y pasión por la pelea por el poder. Esa es la pasión a la que yo refiero. Bueno, lamentablemente se terminó el programa. Muchísimas gracias, Oscar. ¿La seguimos en el café? Por supuesto, pero me pagan ustedes. ¿Cómo no? Muy bien, la ganadora del libro que regalamos en la tarde de hoy, Alfonsín, mitos y verdades del padre de la democracia, de Oscar Muñoz, que nos está visitando, es Lorena de Caballito. La producción se va a comunicar con ella para decirle cómo retira el libro. No se admiten quejas, Lorena. ¿No? Y en la conducción de Viejos Vinagres estuvieron Eduardo Lázari, Luis Rapoport y Damián Toschi. Ausentes con aviso, Daniel Mushnik y Guillermo Ariza. En la producción, Julián Tañín, Daniela Galeli y Jerónimo Bello. En la operación técnica, en la primera media hora, Diego Lacruz. Luego, Ignacio Ábalos. Locución, Susana Irusta. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene.